V današnjem, vse bolj globalnem svetu je znanje tujih jezikov, če ne že pomembno, pa zelo dobrodošlo. Pri nas danes prevladuje mnenje, da z angleščino lahko prideš zelo daleč, vendar pa to ne drži, saj je na svetu še nekaj univerzalnih jezikov, ki jih govorijo prebivalci na več celinah. Slovenščine ni med njimi. Zato se moramo Slovenci učiti tujih jezikov, če želimo, da se sporazumevamo s tujci. Pri učenju pa pride prav vsaka spodbuda, še posebej finančna, ki lahko pokrije stroške učenja tujih jezikov. Eno izmed takšnih spodbud daje tudi država Španija oziroma njihovo veleposlaništvo v Ljubljani v obliki dijaške štipendije imenovane Ruta Quetztal BBVA. Štipendijo podeljujejo že od leta 1979, v Sloveniji pa so jo začeli podeljevati pred 7 leti. Štipendija obsega enomesečno študijsko potovanje, ki se ga udeležijo mladi z vsega sveta, stari okoli 16 let, z dobrim znanjem španskega jezika. Letos bodo lahko doživeli nepozabno izkušnjo v Španiji in Peruju. Slovenske barve bo letos zastopala dijakinja Karin Dodič iz gimnazije Jurija Vege iz Idrije, ki si je z odličnim znanjem španskega jezika pridobila dijaško štipendijo španske vlade. Dijakinjo Karin je pred odhodom sprejel minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. Minister Lukšič je ob sprejemu izrazil zadovoljstvo nad izjemnim uspehom dijakinje in pohvalil gimnazijo Idrija, ki že nekaj časa daje velik poudarek na učenju tujih jezikov. Učim se španščino približno 4 leta, večinoma v Idriji, na idrijski gimnaziji, pa tudi na osnovni šoli v Idriji. Zelo rada imam jezike na splošno, španščino, predvsem španščino, zato se ji tako rada posvečam. Ta nagrada mi pa res pomeni potrditev vsega dela, ki ga vlagam v bistvu potrditev vsega, kar delam na področju španščine, in sem zelo vesela, čeprav menim, da se še vseeno ne zavedam popolno, kakšno nagrado prejemam. Na Karin je bil ponosen tudi njen ravnatelj Borut Hvalec. Ne samo zadovoljni, ampak izjemno ponosni, da je to nagrado dobila naša dijakinja. Seveda je to predvsem nagrada za njen trud, ampak mislim, da smo kot šola k temu vsej malo tudi mi prispevali. Naša šola je relativno majhna gimnazija, vezana predvsem na otroke, dijake iz okolice Idrije, Cerkna, Logatca. Vezana tudi na potrebe industrije tega območja in predvsem zaradi tega je dolžnost te šole, da daje takšne kadre, ki bodo v tej okolici, pri tej industriji pomagali in še dvigovali že sedaj relativno veliko kvaliteto. V sklopu tega našega prizadevanja je seveda tudi prizadevanje za poučevanje različnih tujih jezikov zelo veliko in med temi jeziki ima španščina gotovo zelo pomembno vlogo. Predvsem zaradi tega, ker je španščina v zadnjih 15-20 letih postala v slovenščini popularen jezik.
Po drugi strani pa je seveda španščina jezik, ki ga govori veliko število ljudi na svetu in naša želja je, da bi naši otroci s tem delom sveta čim bolj kontaktirali. Zato že zelo dolgo pri nas poučujemo španščino kot drugi ali kot tretji tuj jezik, glede na to, v katero smer se naši dijaki odločajo. Rad bi povedal, da tudi v sklopu ne samo poučevanja španščine, ampak v sklopu naših prizadevanj kontaktirati z čim večjim delom sveta, imamo zelo dobre povezave in tudi partnerske šole v Španiji. Zelo dolgo sodelujemo z srednjo šolo v Alcoyu. Lani smo začeli s projektom Comeniusa, v kateri je srednja šola iz Barcelone. Še predtem smo sodelovali z različnimi šolami. Imamo kontakte z šolo v Almadeni, to je, bi rekel, pobrateno mesto, ki je tako kot Idrija znano po rudniku živega srebra. Se pravi, veliko razlogov je, da se učimo jezike, veliko razlogov je, da se učimo španščino. Nagrado je pred ministrom Lukšičem Karin Dodičevi izročila španska veleposlanica v Sloveniji Anunciada Fernández de Cordova. Karin je opremila z 2 nahrbtnikoma, oblačili, ki naj bi jih enotno nosili vsi udeleženci študijskega potovanja. Sicer pa je o podelitvi povedala. Una de las razones, quizás la fundamental, es crear vínculos que duran mucho, ¿no? Vínculos entre juventud española y de otros países y Latinoamérica. Y yo creo que en esto es como los Erasmus. Creo que es una de las mejores formas de construir Europa es mediante los Erasmus. Y esto es un Erasmus en un mes, pero donde realmente chicos de 16 años de 53 países en esta ocasión van a tener ocasión de convivir y de vivir en Latinoamérica, de vivir en Perú durante un mes. Bueno, la selección en el caso de Karin, de la elegida, de la ganadora eslovena, ha sido, yo creo que los procesos de selección son bastante similares en los distintos países donde se desarrolla esto. Los candidatos se presentan, se publicitan las bases de este premio en periódicos, en la página web de la embajada. Entonces se presentan distintos candidatos que cumplen los requisitos que se establecen en las bases y luego se ha constituido un jurado con un participante, con un miembro representante del Ministerio de Educación esloveno, un miembro de la universidad, del Departamento de Español de la Universidad de Ljubljana y un miembro de la Embajada de España en Ljubljana. Y entonces, bueno, pues ven los dosieres, los participantes tienen que hacer una redacción y luego tienen una entrevista con este jurado. Y el jurado, por unanimidad, aunque fue difícil la selección, como le decía el ministro, ha elegido a Karin. A mí me enorgullece el interés esloveno por el español, es una realidad incontestable. Y siempre digo que hablar español permite, y lo estaba comentando con Karin y con el ministro, que cuando viaje a España, por supuesto que hablará español, pero es que cuando viaje a Perú también hablará español, y si viajase a Guatemala también hablaría español, o si viajase a México, o si viajase a Colombia, o en fin, el español se habla, lo hablan 500 millones de personas en distintos países, en distintos continentes. Entonces es realmente una vía de comunicación universal. Y bueno, yo creo que las personas que participan en este programa de la Ruta Quetzal se convierten también en embajadores de sus países. O sea, Karin va a ser la embajadora de Eslovenia en esta expedición. Y eso yo creo que es muy interesante. Y además que en esta edad se crean
se crean unos vínculos y unas huellas que recordarán toda su vida, todos ellos, todos los estudiantes que vayan, que son 250 de 53 países. Veleposlanica je znana po tem, da je v Slovenijo prinesla več kot samo vonj po španski kulturi. Slovenci smo se z njenim prihodom zelo seznanili s špansko kulturo. Porque creo mucho en el mensaje de la cultura. O sea, la cultura es un mensaje muy pacífico, que cala muy hondo, penetra y que creo que crea simpatías, ¿no? Y además da visibilidad. O sea, yo lo que quiero es que España y Eslovenia se conozcan más, y un medio fantástico y un embajador, otra vez, estupendo, es la cultura. Tanto, no sé, por ejemplo, estamos organizando en la embajada unos encuentros de escritores eslovenos y españoles, o acabamos de inaugurar con el Narodni Muzej una exposición que trata pues temas de inmigración, los problemas de la guerra, una exposición con grandes obras plásticas, instalaciones, fotografía. Mañana viene y se representa en Kinodvor una película hispano-argentina, El secreto de sus ojos, que es, bueno, pues un poco de cine y que recomiendo porque es estupenda, muy buena película. La semana que viene un concierto de guitarra, y yo creo que es estar dando golpecitos, knocking at the door, y las puertas se abren y se conocen los dos países con simpatía. Y lo que es muy importante, todas las cosas que hacemos desde la Embajada de España las hacemos de la mano de una institución eslovena. Para mí es sí o no. Si no hay institución eslovena, no lo hago. ¿Y por qué? Pues porque es la forma de que ese acto en concreto, de que esa actividad concreta vaya más allá. Entonces esa institución eslovena ya tiene una relación con su equivalente español y ya hablan entre ellos, ya no tengo que estar yo. Yo les he saludado, les he dicho aquí el Mesni Muzej, aquí la Agencia Española de Cooperación Internacional o aquí el museo. Ya se juntan y pueden hacer otros proyectos, y eso creo que es muy importante. Si puedo añadir una cosa, una vez que esas puertas se abren, siguen otras cosas como inversiones, negocios, hombres de negocios que también de repente ese país existe. Una expresión que utilizo es que quiero poner España en el mapa de Eslovenia, porque el mejor instrumento del que tengo capacidad es la cultura, pero no se queda solo en la cultura, sino que va más allá, ¿no? Es abrir puertas. Y quiero también poner Eslovenia en el mapa de España. O sea, y mediante estos contactos institucionales creo que es la mejor vía para conseguirlo. Pero no se ciñe solo a la cultura, va más allá. Okay. Well, congratulations. Thank you.